¿Comenzamos entonces? Partamos. Ya, fantástico. Sí, ya. Bienvenidas y bienvenidos a este programa piloto de este programa que hemos titulado El Árbol de la Memoria. Conversaciones históricas en tiempos de revuelta. Bueno, mi nombre es Mario, me acompaña el compañero Darío y vamos a comenzar hoy día con esta experiencia muy nueva para mí, no sé para ti Darío, también nueva la experiencia, ¿no? Sí, súper. Creo que es como mi primera vez haciendo esto. Muy bien, muy bien. También es mi primera vez, también es mi primera vez. Ya. Pero esperemos que sea fructífero, que saquemos hartas reflexiones, harta ideas para... Me escucho poquito. ¿Te escuchas poquito? Dice por ahí la audiencia, ¿no? Sí, parece que sí. No me escucho. Ya. Aló, aló. Vamos, hasta escuchar. Aló, aló, aló. Aló, aló, aló. ¿Escucha, se escucha? ¿Se escucha el Darío? Ya. Joaquín está haciendo asistencia técnica a la distancia, ¿no? Sí, parece que ahí sí, ¿o no? Sí, ahí sí, me confirman. Ya, te confirman por interno. Bueno, ya, po. Son cosas que pasan como en los proyectos autogestionados, po. Sí, po. Sí. Es la magia de la televisión, ¿no? Claro. La televisión en vivo. Ya. Parece que vamos a tener que resolver más adelante un tema como de fondo, que hay como unos sonidos extraños. Pero bueno, lo vamos a ir viendo con el tiempo. Ya, compañero, ¿qué vamos a tener el día de hoy en este programa? Hoy yo creo que lo primero es partir el mencionar el por qué estamos acá, po. ¿Por qué nos mueve este espacio? ¿Por qué? Ahí saluda al Mateo. Sí. ¿Por qué estamos en esta plataforma igual? Porque a lo mejor este mismo taller, conversatorio o programa lo podríamos estar compartiendo con compañeros y compañeras en un espacio físico. Yo creo que eso es súper interesante conversarlo, que a lo mejor demos alguna idea de qué nos mueve estar acá. Claro, bueno, hay que contemplar la situación en la que estamos viviendo el día de hoy, una situación excepcional en términos históricos. Vivimos una pandemia a nivel global que nos pilló más o menos de sorpresa, justo en un momento clave del avance, de las luchas también en la región chilena, de la extensión de la revuelta, y nos pilló mal parados, y un momento y todo el desarrollo de las luchas al interior como de los sectores populares. Ahora, en realidad, de este momento de que salimos toda la calle, nos volcamos a la calle a tomar el espacio que nos pertenece y que en algún momento perdimos, de repente por el COVID-19 tuvimos que volver a la casa a encerrarnos. Es un fenómeno bien loco, bien frustrante de alguna manera. Oye, yo creo que a nivel mundial fue como el medio paraguaso, así como, no sé, pues para Hong Kong, por ejemplo, el mismo Chile, que venía como con meses de revuelta, donde en marzo se estaba justo activando de nuevo, pero y no tan solo activándose de manera como explícita en la calle y con acción directa, pues, sino que ya con algo atrás, que son las asambleas territoriales, algo fundamental. Claro. Y también en otras localidades también de Sudamérica. Hace poquito también tuvimos las movilizaciones por George Floyd. Entonces es un clima súper álgido, donde el COVID igual pesa y pesa harto, y pesa de manera histórica. Como así es. No lo habíamos dimensionado en más de 100 años, yo creo, una pandemia de tal envergadura y de tales características.
Claro, porque además hay que sumarle todo este componente político, le tenemos que sumar el componente humano también, que en el fondo es que gente se está muriendo todos los días, y muchísima gente, y finalmente están muriendo nuestra gente también, pues. Nuestra gente es la que está haciendo la cola en el hospital, es la gente que está muriendo en su casa, que está teniendo que esperar a ver si es que hay alguien que responda para poder hacer los procedimientos que corresponden. Entonces, es una cuestión que golpea a nuestro sector, al sector popular, en términos políticos, pero también nos golpea muchísimo en términos humanos. Entonces, bueno, en este contexto, y a propósito de esto mismo, es que nace una iniciativa como esta y como han nacido muchísimas otras con otras asambleas territoriales. Eso es súper destacable, de alguna manera. Afortunadamente tenemos esta posibilidad, este medio de comunicación para, bueno, para no tener que quedarnos en silencio de alguna manera. Que el repliegue, claro, que en el fondo en nuestro hogar no nos obligue a quedarnos en silencio. Yo creo que eso es fundamental. Y lo otro que igual, pues, el fomentar como estos medios de contrainformación, como en esta lógica también que tiene la televisión de, bueno, no se puede esperar nada muy distinto de lo que hace la televisión porque son controlados por los grandes poderosos de este país, y creo que a nivel mundial también las conexiones las llevan ellos, ¿cachai? Como que tienen el control de alguna manera, el control informativo, que creo que es un poder súper relevante en cuanto al actuar de nosotros, de nuestras poblaciones, de todo en realidad, po. Todo se mueve como en la tele, en la radio, claro, donde ahí tienen el control. Claro. Oye, contemos un poco el contexto de cómo nos conocimos nosotros y cómo se conoció mucha gente al calor de la lucha. Sí, yo creo que ahí no entra las nostalgias, ¿o no? Claro, sí, de todas maneras. Pues. Sí, es importante el origen, de alguna manera, esta chispa que provoca una gran llamarada, que es un levantamiento popular, que es un levantamiento social, y que en el fondo sí, es un estallido. De repente no nos gusta el estallido, nos gusta hablar de la revuelta, porque una revuelta social lo que está ocurriendo, pero que provoca un estallido también de la rabia. Todo esto que estaba contenido de repente explota y nos convoca, y que nos convoca, sí, hace que nos encuentre y brota este germen de espontaneidad que de repente pensamos que no iba a brotar, que de repente uno lo asocia nomás con cuestiones de experiencias personales, individuales, pero en realidad, en términos sociales, en términos de comunidad, también explota. La espontaneidad es potente también en ese sentido. Claro, yo creo que ahí igual, como en términos físicos, así como emocionales, está la rabia, pero también está, yo cacho, el cariño, el cariño que yo creo que se demuestra también como en los ejercicios de las ollas comunes. Se demuestra también como en la solidaridad, en el apoyo mutuo, que son como valores o son principios de las asambleas territoriales que estamos viendo. O sea, igual es importante, claro, analizar ese carácter horizontal que tienen, como ya desligándose de esas cúpulas políticas de los partidos que históricamente, no sé, pues por lo menos en Chile han tenido una importante relación con el poder, ¿cachai? Pero esto de cierta manera se vuelve algo distinto, históricamente distinto. Claro, conversamos esto de que, bueno, nosotros pertenecemos a la Asamblea Territorial 18 de Octubre del barrio Clotario Bles, en la comuna de Maipú, lugar donde nace en el cruce entre la calle Lumen y Tren Norte, donde al calor, en el fondo, de esta manifestación, de esta revuelta, nos encontramos continuamente un grupo de vecinas y de vecinos, y pasito a pasito empezamos a construir no solamente actividades donde nos comprometemos, trabajamos, reflexionamos, pasamos largas jornadas de diálogo, sino que también pasadas las semanas, pasados los meses, también nos hemos encontrado que hemos sido capaces de construir mucha afinidad.
Entonces, eso como experiencia me parece súper importante y es importante compartirlo, porque de repente los espacios territoriales son espacios donde uno se encuentra con mucha gente que piensa distinto a uno. Por supuesto, todos pensamos distinto, pero tenemos orientaciones que se pueden encontrar. Y nuestra asamblea territorial tiene la característica de una asamblea que defiende por todos los medios la autonomía, que se aleja desde el día número uno de la institucionalidad, se aleja desde el pactar con los partidos políticos, pactar con la municipalidad, mucho menos con el gobierno. Entonces, ese elemento que es propio de lo que ocurrió en nuestro territorio, me parece que también ha sido un elemento que ha sido propio de lo que está ocurriendo, porque no es algo que ocurrió el 18 de octubre, sino que está ocurriendo. Con COVID o sin COVID está ocurriendo, y ese entramado de asambleas que se han generado ya a lo largo de todo el territorio, yo creo que son un fenómeno que en lo que tenemos que entrar y que tenemos que como sacarle todo el provecho que puede tener. Sí, pues ahí yo cacho que, el fenómeno de las asambleas territoriales en general han sido como un germen de autonomía frente a todo. Y yo creo que la asamblea 18 de octubre con las ganadas que tiene, que yo creo que es importante mencionarlas, como, no sé, pues, en los espacios como conquistados, la Plaza Caracol, que a lo mejor se pueden ver en las redes, la presión que se hace al SECOF. La lucha por el SECOF, la lucha por este. Claro, y yo creo que muchas asambleas dentro de la región metropolitana están en la misma. Y a lo largo de todo Chile está lleno de asambleas. La búsqueda, claro, y también como mencionar las grandes coordinaciones de asambleas que existen. La CAR, claro, por ejemplo, o me imagino que en el norte y en el sur también hay varias experiencias que y hablando de historia, van a marcar un hito en la organización popular. O sea, de todas maneras, yo creo que yo cacho que por eso igual este especie de programa tiene la historia como un eje fundamental, como un motor de nuestras luchas, de nuestro programa, de nuestras vidas individuales, colectivas. Entonces, eso como que es importante recalcarlo, pues, el carácter de este programa como bien histórico. Ya van a haber otros, claro, como dentro de la semana, que van a trabajar otras temáticas, así que para que vayan tomando nota, para que vayan estar atentos a las redes sociales de la asamblea y eso. Oye, ¿sabéis que a mí lo que me gusta muchísimo, me llama también mucho la atención, tiene que ver que la organización espontánea que nace en los territorios, en un primer momento son asambleas, pero también a la vez nacen algunos cabildos, al calor al son, digamos, de esta búsqueda del cambio de la Constitución. También se forman varios cabildos en algunos espacios, pero es súper interesante porque el cabildo y la asamblea territorial son cuestiones muy distintas y que de alguna manera lo que ha ido quedando en el tiempo son las asambleas territoriales y la forma asamblearia de trabajo, la forma asamblearia que es una fórmula horizontal que no busca en general la institucionalidad, una gran parte, al menos la mayoría de las que yo conozco, no busca posicionar un líder político para meterlo dentro de la MUNI ni en un lugar. Es una fórmula que tiene que ver también como al interior del movimiento social, sobre todo autónomo de carácter revolucionario, durante varias décadas para atrás, se han ido instalando pues, en espacios territoriales, en espacios universitarios, en espacios políticos, etcétera. Entonces también eso es un carácter importante. Esto es una revuelta que es súper acéfala. No tenemos aquí a un líder gobernando ni liderando esto. Son las asambleas territoriales que crecen y no estamos haciendo cabildos, estamos haciendo asambleas, claro, que es un componente que para nosotros es súper relevante en el proceso. Ayer también lo conversábamos un poquito, ese elemento pues, entre los cabildos y la asamblea, donde las asambleas también surgen como una experiencia acumulada de los sectores populares. Quizás la tirábamos como talla de repente, como esto de organizarse en la universidad a través de asambleas, pero
lo encontramos un elemento súper importante en el sentido en que uno al marcar ya la pauta o al proponer quizás la organización de manera horizontal, configura las relaciones sociales que establecemos, po. Ya Claro, se disputa de alguna manera ese sentido que generalmente está en muchas de las personas, como de organizarse por algún líder, en los mismos colegios, en los cursos. No sé, pues se escoge un presidente, por ejemplo, y eso está súper marcado en los colegios, po, que debe haber un centro de estudiantes bien vertical, debe haber una... No sé si te acordáis de algunos momentos de la asamblea donde nos preguntaban así como, ¿quién es su líder? O ¿con quién hablamos claro, para hacer esto? claro. Y se cambiaba igual la lógica, pues decíamos, no, decidimos acá. O vecino, incluye, puede Sí, participar, po. no es necesario que por la asamblea. Y lo importante que es como recortar y potenciar ese espacio que es el espacio donde se le dice un vecino, no vecina. Aquí somos todos iguales. Somos todos iguales. Aquí no tenemos nadie que nos mande, ni nadie que nos lidere. Aquí somos un equipo, somos un colectivo. Eso es muy valioso dentro de como para la conciencia, para la transformación que en el fondo es la que nosotros aspiramos a desarrollar. Y yo creo que como en el sentido es súper atractivo como ese sentido pues, de que tu opinión vale dentro de una asamblea, de que no pasa por alto y no a través como de un voto, sino que es a través de una deliberación colectiva, pues, de ponernos Así de es. acuerdo en distintas cosas, también mencionar las cosas que nos molestan, yo creo que eso es re importante cuando nos organizamos, pues, Claro. como modificando también cada órgano, que no Oye, sea como cerrado o pausado, como que se quede pausado, sino que se vaya modificando. claro. ¿Sabéis que y también es importante recalcar de alguna manera lo que siento que de nuestra asamblea y de muchas otras asambleas yo leído se ha sido un poco majadero en que todo lo que está creciendo, que está apareciendo en este momento, no es producto de un alma caritativa que quiere ser un buen ciudadano, por lo tanto va a ir a ayudar a su vecino, porque bueno, esto tiene un componente político importante, que en el fondo se resume en esta super consigna de solo el pueblo ayuda al pueblo, y efectivamente es así. Lo que es importante es recalcar que en las asambleas territoriales no estamos haciendo caridad, no somos ni la vecina de la parroquia, ni somos un grupo de beneficencia, somos las mismas vecinas, los mismos vecinos, que en el fondo nos estamos ayudando mutuamente. Bueno, y esa es una de las cuestiones fundamentales. Hay ideas políticas que trascienden esto, que son ideas políticas, filosóficas, pero que de repente lo que basta con poner en evidencia cuáles son los valores centrales de lo que hacemos. La horizontalidad, el apoyo mutuo, la solidaridad, son cuestiones que no estamos practicando hoy día. Son cuestiones que dentro del mundo popular se vienen desarrollando de siempre, Claro. porque los sectores oprimidos toda la vida han tenido que mostrarse y combatir y luchar contra un sector que es el sector opresor, que en el sistema capitalista es la burguesía. Por lo tanto nosotros somos herederos de una comunidad que es una comunidad de lucha, que estamos permanentemente en lucha porque estamos en contradicción con una clase que es opuesta a la nuestra. Por lo tanto nosotros lo que estamos haciendo es que estamos levantando un proyecto que lo que busca es consolidar nuestro colectivo, que en el fondo es nuestra clase, que en el fondo es nuestra gente, con el objetivo de iniciar un camino de lucha y un recorrido bien importante y que no comienza hoy. Y seguramente de aquí parte de lo que vamos a hablar de aquí en adelante tiene que ver con reafirmar la idea que no parte el 18 de octubre, que no parte hoy día, sino que es Claro. un largo recorrido de lucha de los sectores oprimidos contra la autoridad, contra la burguesía, contra el patrón, contra el Estado. Y que tampoco está terminado, pues, o sea, yo creo que muchos, o por ahí la tele dice como, oh, la revuelta ya terminó, o la dan como por cerrada por el COVID. Yo creo que esto es como un vértice de todo el camino que nos queda, pues, es como también reconocerse como ínfimos o como pequeños también en la trayectoria de lo que es la historia igual, pues.
porque a lo mejor ni siquiera vamos a ver alguna transformación como hoy día, po. Nuestras ganadas son súper pequeñas, pero también siento que aspiramos a todo, po. Pero y ese todo es como colectivizado, como que no se quede en unas manos de algunos nomás, po. Creo Claro. que para todos, ¿cachai? Como que queremos que no nuestra vida, porque nadie nos parte, que nadie esté ahí como en el trabajo, molestándote, algo que no quería hacer, que estáis obligado, ¿cachai? Entonces, como tú decís, pues, es una trayectoria súper larga, pero que también hay que reconocer que nos queda mucho todavía y espero que esas como ansias no nos ganen de repente, porque sepamos también afrontar que mañana no vamos a tener todo lo que queremos o no vamos a tener la vida que queremos, pero a lo mejor en un futuro sí. ¿Sí? Yo creo que esa esperanza también hay que inculcarla cada día, un poquito Claro. así, en cada palabra, en estos espacios. Creo que es muy relevante esa acción. Claro. Yo creo que de repente hay que acordarse de los punk, que los punk decían, no hay futuro. El futuro es ahora, es hoy día. Y entonces ese camino de lucha es hoy día, porque ese camino de lucha se construye permanentemente a diario. Y ese futuro se va a construir en la medida de que el presente sea el lugar de conquista. Eso yo creo que es potente. Es potente porque el futuro no es un idilio al que vamos a llegar en algún día, como dicen los libros, como dice Bakunin, Kropotkin o quien diga, sino que va a ser el producto de las luchas del presente. La lucha es hoy y el futuro, en realidad, el futuro está en disputa. Sí, y entender también como ese pasado como un espacio también de aprendizaje. Yo en un momento mencionábamos como las asambleas territoriales era el resultado de experiencia acumulada y yo creo que sí, pues, es la lectura histórica que hacen los sectores oprimidos al ver el pasado y ver cómo los partidos políticos dejan de funcionar, los líderes dejan de funcionar, y aparece en un presente el tema de la asamblea y se proyecta también, se proyecta Claro. a la transformación de más. ¿Cachai? Claro, oye, vamos a tener como, bueno, deberíamos en algún momento leer algunos comentarios, ¿no? Tú tenías acceso a los comentarios de las compañeras y los compañeros de la asamblea, ¿no? Sí, O por ahí dice. los podemos llamar a que manden sus comentarios. Sería así que tú estás en línea, ¿no? Le damos sí, algunas cosas. Ya. A ver, dice. Un comentario dice: saludos desde Macul. Andrés Eso. Eduardo Godoy. Déjale. Ahí otro comentario: buena cabros, harto de buena en la sesión de hoy. Buena tarde, Juan Marián. Buena. Y por ahí dicen, leyendo Instagram, dice: van súper bien, chicos. Déjale. 36. Oye, mira, en general la idea es que más o menos al centro logremos también mostrar parte de los productos audiovisuales. La asamblea han ido saliendo productos audiovisuales que en esta sesión seguramente no lo vamos a alcanzar a mostrar, ¿ya? Pero por una cuestión técnica, pero queremos más adelante ir mostrando parte de lo que se está haciendo. Nosotros en la asamblea territorial tenemos como un equipo audiovisual muy potente que está trabajando permanentemente en construir cápsulas que muestran la pega que se está haciendo. Claro, como visibilizar también todo ese trabajo que es súper pesado. Pues ahí intentamos igual mencionar que hay hartas comisiones dentro de la asamblea que nos vamos rotando, que vamos trabajando de distintas maneras, también como por afinidad de repente, y creo que también es súper válido, y que hay varios proyectos. Había mencionado el tema de la Plaza Caracol, habíamos mencionado el tema del CECOF, que trae un equipo de salud trabajando, la comisión de memoria también. Entonces, es súper igual, hay un trabajo súper enriquecedor. Creo que ha dado
disfrutó. Oye, partamos por la... partamos por la... Buena, Ale, fuego en mi corazón, compas, arriba de las que luchan. Bacán. Ya partamos más o menos con esta idea introductoria que tenemos para poder hablar desde la historia y nos planteamos algunas preguntas que queremos ir conversando, que queremos ir reflexionando con Darío, pero también si alguien de ustedes quiere decir algo, quiere mandar un mensaje, quiere poner una inflexión ahí en los comentarios, también los invitamos a que participen. Ya, lo primero que nos preguntábamos, ¿te acordás, Darío? Es ¿por qué nos comunicamos desde la historia? Sí, pues yo ahí te quería hacer un emplazamiento. Ya. A ti, Mario, ¿qué sentido tiene la historia? Sí, importante. O sea, primero decir que ambos, no por nada ambos estudiamos historia, somos profes de historia también, que un componente que en el fondo no solamente es el gusto por la historia, pero no este gusto solamente romántico, sino que cuando uno logra entender la historia como parte de un proyecto político que personal, pero que también es colectivo, que es relevante, pero también cuando uno es profe, docente, también como que él encuentra un poquito más de sentido también en la práctica, en el día a día. Claro. Ahora, para mí el sentido fundamental, no solamente estudiar historia, sino que mirar lo que está ocurriendo, levantar un programa desde la historia, tiene que ver con que la historia es una lección de vida permanente. La historia, de repente uno la tiende a pensar en las clásicas caricaturas de los héroes, de la nación y ese tipo de tonteras, pero finalmente la historia también es parte de lo que vivimos cada uno, pues, de la experiencia de un recorrido, de un trayecto que tiene que ver con la experiencia primero más individual, pues. Todos nosotros cargamos con una historia que es relevante para poder ir creciendo, ir reflexionando, ir modificando nuestro pensamiento y teniendo determinadas certezas, determinadas convicciones. Y lo mismo pasa en la sociedad. La sociedad, en el fondo, es un conjunto que aprende de la historia y que avanza de acuerdo a las certezas que construye. Lo que pasa es que ahí lo relevante es que la historia es un espacio de disputa. Que la historia es, en el fondo, la construcción escrita de lo que queda para el futuro, ¿cachai? El registro que queda para el futuro de lo que ocurrió en un determinado momento. Y que sabemos que durante todo el tiempo ha estado impuesto por el que domina, impuesto por el que manda, impuesto por el que triunfa. Por lo tanto, tiene sentido cuando uno se posiciona desde una perspectiva antiautoritaria, por ejemplo, que entendemos que es precisamente la historia de la oprimida y de los oprimidos la que está bajo la alfombra, que es la historia de los sectores en lucha, la historia que está invisibilizada, y es la historia de los poderosos, los que triunfaron, finalmente, la historia que ha triunfado también en nuestros sectores de transmisión de memoria, porque finalmente es así. Nosotros tenemos una memoria que es individual, pero somos parte de una memoria colectiva que se transmite, que uno la logra adquirir gracias a que se entrega. Y esa entrega es sesgada, esa entrega ideologizada, y finalmente quien triunfa en esa entrega son los poderosos, la clase dominante. ¿Cómo lo veis tú? Sí, pues, yo primero lo tomo como personalmente, pues. Yo creo que mi vínculo con la pedagogía, con la educación, es como súper grande, como esa necesidad también de que primero el conocimiento no se estanque, porque el conocimiento también te da como herramientas, distintas herramientas, en distintos contextos, en distintos tiempos. Y lo veo personalmente primero, pues. Primero la historia representa una transformación individual, pues, una transformación individual, y también va a la par, como tú decís, con la transformación colectiva. La veo como política también, pues no puedo, tanto la memoria como el olvido son políticos, ¿cachai? El olvido, cuando uno decide olvidar, porque también uno de repente decide olvidar cosas, tanto, ya sea por la importancia, por el sentido que le entrega las cosas, también uno reivindica la memoria y, ¿cachai? Hay otro elemento que aparece que es el recordar, el ejercicio de recordar ciertas cosas
también es preponderar ciertos elementos que te hacen sentido a ti y que le hacen sentido a tu comunidad también. Entonces, yo tomaría como esos dos elementos, por la memoria y el tema del olvido, cómo también decidimos olvidar ciertas cosas o cómo también nos hacen olvidar ciertas cosas que son perjudiciales para ciertos grupos de poder, ya sean burgueses, blancos, heterosexuales, y hasta humanos, ¿cachai? Claro. Sí, importante. Decir también, por ejemplo, que este taller lo pensamos dentro de una comisión que tenía que ver con memoria y educación de la asamblea, y que cuando ya estamos próximos a hacerlo pensábamos que vamos a hacer una clase de historia, pero en realidad en este contexto nos preguntamos si tiene sentido hacer una clase de historia, después dijimos hagamos un taller, pero y también lo reflexionamos con Darío y dijimos en realidad lo que tiene sentido es sentarnos a conversar de historia. Puede ser mucho más atractivo, puede ser otro modelo, o sea, hay que romper un poco con la idea de que nosotros vamos a hablar de la historia porque sabemos. En realidad, nosotros hablamos de historia porque nos gusta y está lleno de gente que estudió historia y que no estudió historia y que son nuestros viejos y que son nuestras viejas y de repente no solamente tu mamá o tu papá, sino que las viejas que conociste en el barrio, en la asamblea y que saben de historia y saben muchísimo porque lo vivieron, lo palparon, lo escucharon y de repente como romper también con esta idea como profesionalista, ¿cachai? Claro. Así como que los que estudiaron en la universidad son los que pueden como enseñar historia, no es así. Yo creo que finalmente una de las cosas que pensamos a través de este programa es sentarnos a conversar porque nos gusta la historia y porque creemos que a través de ella podemos aprender. Y podemos aprender con un objetivo súper claro, que es aprender con un objetivo de lucha, con un objetivo de mantener viva la revuelta y de presionar y de llevar hasta el fondo lo que podamos las transformaciones para que podamos construir otro mundo. Yo creo que ese objetivo de transformación profunda de la sociedad es hacia donde tenemos que ir y tenemos que tomar lo que nos enseña la historia. Por eso que hay tantas cosas, pues nosotros pensamos, ¿qué vamos a conversar en este taller? Bueno, hay tantas cosas que podemos hablar, que son cuestiones que están debajo de la alfombra, hay tantas cuestiones que están perdidas en un documento de 1900 no sé cuánto, y que cuando las recuperamos en el fondo, lo que recuperamos es la voz de los que perdieron la voz en el camino, la voz de los que fueron invisibilizados, la voz de los que fueron derrotados y que finalmente quienes los pisotearon nos escribieron la historia y nos vinieron a hacer clases al colegio y nos convencieron de lo de los patrios, todos esos prejuicios que nos imponen en la escuela, la religión, el nacionalismo, la competencia, la autoridad, etcétera. Sí, pues yo por ejemplo lo comparo también como con la foto, pues la foto viene también es como el relato oral, es como el relato escrito, es la reconstrucción de un paisaje que está perdido, pues, que está perdido en la memoria, que está perdido como en la historia, que se deja perder también, que se oculta, que se niega. Entonces, es súper enriquecedor, por ejemplo, estos ejercicios como históricos, ¿cachai? Como tú mencionabas, esas conversaciones de historia que de repente uno tiene con la familia, que tiene en el barrio, donde, no sé, pues, te motiva también el pensar qué hubo antes, qué pasaba antes y qué podemos aprender de eso para proyectarlo también. ¿Qué sentido también tiene aprender cosas si no te movilizan también? Po? O sea, yo creo que eso es fundamental también para entender la historia. Po. O sea, la historia no puede ser solamente el recuerdo, no puede ser solamente esa pausa, ese paisaje, sino que tiene que moverte también a algo y a algo que nos enriquezca, po, que nos enriquezca y no monetariamente, sino que humanamente o amorosamente. Claro, hay una cuestión súper propia y súper humana en el fondo que es tratar de buscar tus ancestros, tus orígenes. Y un ejercicio súper súper enriquecedor, porque finalmente cuando la mayoría de nosotras y de nosotros nos ponemos a buscar y a escarbar y le preguntamos a los más viejos, a las más viejas, nos encontramos con nuestros antepasados, nuestros bisabuelos, nuestros tatarabuelas,
pero lo que nos encontramos en general son, o sea, la mayoría de la gente que somos parte del mundo popular en general, o de la gran mayoría de lo que nos encontramos, son dos factores en general, po. Historias de muchas miserias, de mucha migración, de mucha pobreza, pero además también, y que es lo fundamental, historia de lucha, que es la historia de la lucha contra esa miseria, la lucha contra aquel responsable de imponer esa miseria. Entonces, claro, por lo que nos muestran son las fotos de los abuelitos en el casamiento, po, pero de repente los abuelitos y las abuelitas fueron protagonistas de historias que nosotros no alcanzamos a conocer porque en muchos sentidos es lo que se busca ocultar bajo la alfombra. Entonces, como este reconocimiento del proyecto político que poseían los viejos y las viejas, es algo que es relevante y que hay que rescatar. Y a veces ese viejo y esa vieja no es tu abuelo, ni tu abuela, es el abuelo de otros. Pero que en el fondo, y yo creo que eso es lo más potente, que en el fondo es que nos hace sentido hoy día. Y que ese viejo, que a lo mejor no es mi abuelo, es mi abuelo desde la perspectiva de las ideas. Porque nosotros tenemos harto esa arrogancia muy, creo yo, que es como esa arrogancia de que, puta, como que estamos comenzando una lucha recién, como que aquí estamos inventando no sé qué cosa. Pero la verdad es que aquí estamos inventando re poco. Ahí, lo que pasa es que lo que tenemos... Hola, hijo. Lo que tenemos en realidad son muchos vacíos. Son muchos vacíos y muchas cosas que en realidad o no conocemos o todavía no hallamos, no investigamos, no encontramos, porque además nuestros documentos, ¿cachai? Nuestras historias de lucha están perdidas. Oye, y yo creo que también como esa búsqueda para atrás es una búsqueda de repente de angustia de no saber qué hacer, pues, ¿cachai? De repente uno dentro de esa desesperación de tanta miseria en el presente, busca ver atrás, pues, ver cómo reaccionaban antes, ver los métodos que hacían como para de alguna manera replicarlo si es que tuvieron algún resultado bueno. Claro. Entonces yo también lo considero así como potente ese ejercicio porque uno se refleja también en su abuelo, en sus bisabuelos y de repente eres el mismo oprimido que tu abuelo, pero a diferencia que no sé, a lo mejor tenía un teléfono, ¿cachai? Pero la verdad es que no ha cambiado mucho los sistemas de opresión, no sé si hemos avanzado tanto, no sé si se ha transformado tanto la sociedad como para dejar de luchar, como para dejar de proponer ideas, de proponer prácticas, de proponer, no sé, distintas formas de existir también. Claro, es increíble que cuando estáis leyendo, por ejemplo, el libro de historia o estáis leyendo periódicos antiguos, por ejemplo, te encontráis con certezas, palabras que se dijeron hace 100 años que son exactamente las que estamos diciendo hoy día. Y tú las leí, son calcapos. Oye, no sé si te acuerdas ahí, que durante la semana previa a la revuelta, cuando anunciaron el alza en el transporte, en Facebook empezó a salir lo de la huelga de la chaucha. Sí, po. Y no sé, yo así como que de repente pienso y digo, uy, si a lo mejor eso impactó, o el recordar no impactó tanto que como que nos acordamos de que éramos violentos, de que también necesitábamos remecer a los poderosos. Claro. Creo que la revuelta también es como un ejercicio de recordarse, no sé, por los sectores populares antes de la dictadura o en los 80. Mirar a los 80, claro. Mirar 1900, quizás mirarse de nuevo, volver a considerarse de la clase popular. Claro, y volver a considerar que somos sujetos, sujetas que podemos transformar. Ya no somos ese sujeto que está recluido, o sea, con el COVID si estamos recluidos en la casa, pero ya se acabó ese momento en que estamos metidos en la casa solo pensando en nuestra pega, en nuestra individualidad, en nuestras condiciones de explotación interna,
Claro. incluso como emocionales, sino que ahora se abrió una grieta en la historia. Sí, yo creo que eso es lo importante. Y cuando se abre la grieta hay que agarrar la machetazo y fracturar la historia. Yo creo que es el Sí, pues, llamado hoy día de construir una fractura que permita poder pensar en otra cosa. ¿Cachai? Una de las cosas que yo siempre trato de converso y transmito harto es que todos los sistemas de dominación de alguna manera son permeables, ¿cachai? Todos los sistemas de dominación los podemos romper. Históricamente parece imposible porque se transforma en un statu quo, se transforma en una muralla gigante que no podemos que podemos superar, pero en realidad sí se puede. La historia nos demuestra, y eso es una lección fundamental, que las transformaciones son posibles, pero son de repente lo que no son medibles, ¿cachai? Yo no te puedo decir, y que en realidad, por ejemplo, los viejos y las viejas libertarias pecaban harto antes, porque era como, no, si con seguridad de aquí a 100 años va a llegar la revolución, de aquí a 50 años va a llegar la revolución, pero en realidad lo que no podemos es anticiparla, no podemos decir, ¿sabes? Que de aquí a 20 años viene una revolución que va a transformar nuestra vida. No, eso no lo podemos hacer, pero sí es transformable. También hay que considerar que esa revolución es como todos los días, po, como en cada instante, en cada acción, ¿cachai? Como que tampoco yo creo que estamos esperando como el momento histórico como para, como lo que decía la Jota por ahí, de, sino que yo creo que va como en también asumir esa incertidumbre, pues esa incertidumbre de no Sí, saber lo que va a pasar. Y que a lo sí, mejor, por ejemplo, en Rusia, pues, ¿cachai? Con la URSS, uno quizá en este tiempo habría dicho, ya esta es la revolución, pero es lo que se transforma también, es un vuelco que a lo mejor no se esperaban muchas personas, ¿no? Y sí se lo esperaban, pero también se quedaron ahí en los grupos de poder, pues sí, ese es el tema, no se acaba con los grupos de poder. claro. Oye, ¿algún comentario? Ya, dale. Ahí, Antojos Sushi, saludos amigos. Déjale. Callamas, problemas, corazones. Buena Maraya, por eso es necesario que sigan abriendo más espacios de memoria popular y eso se consigue devolviendo la dignidad a nuestra clase. Buena. Ahí, niña hechicera, buena compas. Llegué. Llegó la asamblea. Asamblea. Muy buenos, vamos, que el pueblo ayuda al pueblo. Bien. Qué buena asamblea se sacaron, cabres. Bacán. La 18. Comentario técnico. Chicos, se acopla un poco, tal vez pueden escuchar los audífonos desde el celu y silenciar el café. Quizás fue la otra. Sí, Claudito, siempre dando asistencia técnica. Sí. Nos quisiéramos por acá en Macu. Oh, ahí saludos. Buena, Caro. Oye, de repente hacer un poco una proyección de lo que viene, ¿no? Si estamos en un programa piloto, no tenemos por hoy ni colaboraciones con audio externo, ni tenemos por hoy una entrevistada ni un entrevistado, pero ¿qué se viene para este programa, querido Darío? Uy, cocinamos hartas cosas ayer, en la madrugada de hoy día en realidad. Sí. A ver, yo siento que se vienen unas conversaciones súper potentes acerca de distintas cosas, distintos ejes del movimiento popular. Y históricamente vamos a tener un invitado ahí de primer nivel, conocido, pero yo creo que hay que concentrar que eso va a ser de manera histórica. A lo mejor adelantamos lo de la próxima semana, ¿o no? Decís tú, ya puede ser, po. Puede ser. ¿Qué vamos a hacer la próxima semana? Mira, yo creo que vamos a hablar de vivienda, eso, ¿no? Teníamos la idea de vivienda una posibilidad pensando que hay un parangón importante entre los 100 años y la problemática de la vivienda en Chile sigue estando súper latente, pues nosotros vivimos
no solamente en una comuna, sino que en un barrio donde hay varias tomas de terreno, hay un montón de gente sin casa. Tenemos varias compañeras y compañeros que son de la misma asamblea, que participan en comités de vivienda, en grupos de apoyo a la gente sin casa, y tenemos experiencia histórica relevante por el movimiento de los arrendatarios en Chile. Hace 100 años, un movimiento potente. Tenemos un libro de un compa que salió hace poco tiempo, entonces podemos estar hablando de esta temática, pues, vivienda. ¿Qué más tenemos? Cuestión social, ¿o no? Cuestión social, de veras. Uy, ahí se me pasó. Cuestión social. Ahí vamos a trabajar. Yo creo que uno de los procesos más atractivos para el profe de historia. El que te remesa ahí el corazón. Yo creo que vamos a trabajar ese proceso con esa mirada desde los sectores populares, las manifestaciones que hubo, y en qué culmina también. Yo creo que ahí es importante analizar cómo termina ese proceso y el por qué. A lo mejor nos puede dar respuesta como para esta revuelta que lleva. Claro, da un poco de susto pensar en la cuestión social en Chile, porque hay tantos fenómenos que se repiten de alguna manera con sus características particulares, pero que se repiten el nivel de represión a los sectores del movimiento obrero, por ejemplo, pero en particular la represión a los sectores del movimiento anarquista, por ejemplo, a los sectores más revolucionarios, niveles de racias policiales súper intensas. En 1919 las marchas del hambre, o sea, Chile es un país que no solamente hoy vive hambre, sobre todo antes también vivía mucha hambre, y el pueblo se organizó precisamente para combatirle. Y combatir el hambre no es solamente combatir por un plato de comida, sino que es combatir contra un sistema de opresión que lo que hace es que te pauperiza y que te condena a vivir en hambre, ¿cachai? Sí. Y que en el fondo nosotros podemos tener un montón, hoy día podemos haber construido, podemos ser herederos de un tejido enorme de crédito y un montón de ilusiones como esta de la clase media, etcétera, pero que finalmente siempre vamos a volver necesariamente a esta condición, que es la que tenemos hoy día, porque van a haber pandemias, porque van a haber dictaduras, porque van a haber un montón de fenómenos donde los poderosos nos van a aplastar. Por lo tanto, una de las cosas importantes es entender que no hay posibilidad de vivir en este sistema si no es transformándolo para que a la larga lo que mejore y se transforme definitivamente sean las condiciones de toda la gente. Yo creo que eso es relevante. O sea, Bakunin decía, ¿cachai? Yo no soy libre en la medida de que el que está al lado mío no es libre también, porque esa libertad colectiva es la libertad que está muy lejos de la concepción de libertad que tenemos de ese neoliberalismo, ¿cachai? Que nos mantiene sumidos, ¿cachai? En la posibilidad mía de escalar, y que mi libertad tiene que ver con cómo voy escalando, ¿cachai? Cuando como deconstruimos esa idea y entendemos que la idea de libertad tiene que ver con la colectividad, y que en el fondo la opresión del otro determina también nuestra imposibilidad de ser libres, es súper importante, porque es súper importante porque esas lecturas hoy son clave. Sí, totalmente. Hoy yo creo que se nos está acabando ya el tiempo. De hecho, en Instagram tuvimos que cerrar como abruptamente, se cerró solo. Pero como es nuestro programa piloto, nos damos esa licencia. Claro. Pero a lo mejor empezar o dejarles invitados a seguir escuchándonos, a seguir viendo nuestro canal de Facebook, de Instagram, donde tenemos todo, o sea, donde vamos a ir publicando todo. Se viene un programa de salud el día lunes. Vamos a tener el día lunes a las 9. El día miércoles, artes y oficios, va a haber ahí un taller de cocina. El día viernes vamos a volver nosotros ahí al taller de historia, o sea, en realidad este programa radial, El Árbol de la Memoria. Y este domingo también tenemos una entrevista de los chiquillos de la Plaza Caracol con la Comisión de Ecología, con una entrevista que... Fantástico. Oye, bien, pues, levantar, tirar para arriba el proyecto de la Asamblea 18 de Octubre, que prolifere, como han proliferado un montón de programas que uno se puede encontrar
en redes sociales de otras asambleas que se están fortaleciendo, que no se han mantenido ausentes, inactivos, sino que han logrado buscar reinventarse y mantenerse equipo, dando la pelea, porque en realidad hay que prepararse para lo que viene, porque lo que viene es un desafío bien importante para la gente, para los sectores oprimidos, para la clase. Claro. Y llamar también a que este tipo de iniciativas se copien, se realicen, se sigan propagando. Mencionar que esta idea sale también de una propuesta de la Asamblea de las Parcelas que estábamos ahí poniendo atención. Sí. Entonces, para nosotros es fundamental de que en todas partes se propaguen estas ideas que buscan democratizar también, colectivizar el conocimiento, colectivizar la perspectiva y también ser crítico frente a los medios de comunicación tradicional que solo nos agobian, solo están a favor de los grupos de poder. Claro. Entonces, sí, y un saludo a nuestra asamblea vecina, Asamblea de 14 y La Farfana, de los Rasuri, de las Parcelas. Claro. Así que eso, y bueno, y a todas las asambleas que están proliferando, aguante la autonomía, alejados, espérame, hijo, alejados de los partidos políticos. Yo creo que es súper importante mantener viva esa inquietud, mantener viva esa premisa por la autonomía, por la autogestión, por el apoyo mutuo. Eso. Sí, totalmente. Así que, compañeros, eso. un abrazo. Muchas gracias por escucharnos. Un placer compartir este primer programa piloto. Nos vemos la próxima semana. Así que ahí un saludo a la Pobla San Joaquín de la Paz. Grandes cabros, hacen un trabajo espectacular. Así que, cariños, estamos viendo. Cariños. Saludos, compañeros. Vale. Chao, Lin.